el oso volvía cada invierno, siempre al caer la primera nevada, caminando lentamente por la misma colina detrás del caserío en los límites del bosque de San Albino. Nadie sabía exactamente por qué regresaba ni qué buscaba, pero todos en el pueblo de Monteclaro lo reconocían, enorme, de pelaje grisáceo salpicado de cicatrices, y con una mirada que parecía saber más de lo que debía. Durante años, los vecinos se acostumbraron a su paso, a dejarlo en paz, como si fuera parte del ritual del invierno. Todos menos uno. Jacinto Rivas, un hombre reservado y curioso, con más años encima que historias contadas, había observado al animal desde su cabaña junto al arroyo cada temporada sin decir palabra. Pero este año, algo fue distinto. El oso llegó antes de lo usual, más flaco, más nervioso, y no caminó en círculos como siempre, se detuvo frente a la antigua mina abandonada de los Salvatierra, aquella que había sido clausurada tras el derrumbe del 87 y donde algunos aún murmuraban que cosas extrañas pasaban al anochecer. Jacinto esperó a que el oso entrara entre los escombros oxidados y, sin pensarlo más, se puso su abrigo de lana, agarró la linterna de petróleo y lo siguió. Nadie en el pueblo supo que esa noche él no durmió en su cama. Al internarse tras el oso, comenzó a notar marcas en los árboles, símbolos grabados con garras, pero de una manera demasiado precisa para un animal. Había huesos, pero no de animales, restos quemados, rastros de cera, cintas rojas atadas en ramas altas. El oso no estaba perdido, sabía exactamente a dónde iba. Jacinto sintió como algo antiguo y frío se levantaba con el viento entre los pinos. Cuando llegó a la entrada de la mina, el oso lo miró por última vez y desapareció dentro de la oscuridad como si fuera parte de ella. Jacinto, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra, encendió su linterna y entró detrás, sin imaginar que lo que iba a encontrar ahí no tenía nada que ver con osos ni leyendas. Dentro de la mina, el aire era espeso, como si no hubiera sido respirado en décadas. La luz de la linterna de Jacinto oscilaba entre los muros húmedos, revelando vetas de mineral y viejas herramientas oxidadas abandonadas como si los trabajadores hubieran huido de algo sin tiempo siquiera de recoger sus cosas. Más adelante, escuchó un ruido, un roce suave de garra sobre piedra, pero también algo más, una voz. No era una voz clara ni humana, sino un murmullo que se deslizaba por las paredes, repitiendo un nombre que le heló la sangre, Brígida. Brígida. Ese nombre no lo oía desde su infancia, cuando su abuela hablaba en voz baja sobre una mujer que vivió aislada, que se decía podía hablar con los animales y que desapareció una noche de invierno, justo cuando un oso igual al de ahora fue visto por primera vez en Monteclaro. Jacinto avanzó, sintiendo que ya no estaba siguiendo al oso, sino a algo mucho más antiguo, más consciente. A cada paso, el murmullo se hacía más claro, más insistente. De pronto, la linterna parpadeó y se apagó. Un golpe seco a su derecha lo hizo girar, levantando el farol inútil como si pudiera protegerlo. Pero no fue el oso lo que emergió de la oscuridad, fue una figura encapuchada, delgada, con las manos manchadas de tierra y una máscara hecha de cráneo animal. No dijo nada. Solo alzó un dedo y señaló hacia el fondo del túnel. Jacinto tragó saliva, con el sudor bajándole por la nuca a pesar del frío. Decidió no hablar. No huir. Simplemente caminó en la dirección señalada, con el presentimiento de que si volvía la vista atrás, no saldría nunca más de esa mina. A medida que descendía, comenzó a notar más símbolos en las paredes, espirales, ojos abiertos, figuras de osos con manos humanas. Y cada tanto, pequeñas ofrendas, dientes, mechones de pelo, monedas antiguas. Finalmente, llegó a una cámara amplia donde la luz parecía emanar del suelo mismo. Allí, el oso lo esperaba, pero ya no era solo un oso. Había algo en su forma, en la manera en que lo miraba, que hablaba de inteligencia, de recuerdos. Y detrás de él, tallada en la roca, una puerta. Una puerta perfectamente rectangular, con inscripciones en un idioma que Jacinto no reconocía pero que, sin saber cómo, entendía. Decía, aquí duerme la sangre que no quiso morir. Jacinto sintió que el aire se detenía. El oso se giró hacia la puerta y rascó 3 veces el suelo. De la nada, se escucharon pasos. Y esta vez, eran claramente humanos. Los pasos eran lentos pero firmes, arrastrados como si quien se acercaba caminara desde muy lejos, o desde muy abajo. Jacinto retrocedió instintivamente, pero el oso se mantuvo firme, como un centinela. De entre la penumbra emergió una mujer. Alta, delgada, con un vestido hecho de pieles cosidas a mano y una mirada que no pertenecía a esta época. Su rostro estaba surcado por símbolos pintados con ceniza y barro,
y sus ojos brillaban con un resplandor tenue, como brasas apagadas. Era joven y vieja al mismo tiempo, y Jacinto supo, sin que nadie se lo dijera, que esa era Brígida. No una leyenda. No un fantasma. ¿Estaba viva, o algo muy parecido? Has cruzado sin ser llamado, dijo con una voz que parecía brotar de la tierra misma. Jacinto quiso hablar, pero no podía. Solo asintió, sintiéndose niño ante ella. Brígida alzó una mano y la puerta tallada en la roca comenzó a abrirse con un crujido que vibraba en los huesos, como si la montaña gimiera. Detrás no había oscuridad, sino niebla. Una niebla espesa, azulada, que flotaba como si respirara. Y dentro de esa niebla, siluetas. No del todo humanas. No del todo animales. Lo que protegemos aquí no es un secreto, dijo Brígida, es una deuda. El oso emitió un gruñido bajo, casi como una advertencia. Jacinto, con el corazón en la garganta, preguntó finalmente, ¿qué hay ahí dentro? Brígida no respondió. En cambio, metió la mano entre las pieles de su vestido y sacó un objeto envuelto en tela negra. Lo extendió hacia él. Era una caja, pequeña, antigua, cubierta de símbolos que coincidían con los grabados en las paredes. Jacinto la tomó, sintiendo un calor extraño que recorría sus venas. Si la abres, no podrás volver, dijo Brígida, y detrás de ella, las siluetas en la niebla se movieron al unísono, como si hubieran estado escuchando cada palabra. Jacinto, hipnotizado, miró la caja. Algo dentro latía, como un corazón. El oso se acercó y tocó con su hocico la caja, y de inmediato, una visión lo atravesó, veía Monteclaro en ruinas, cubierto de nieve roja, escuchaba voces pidiendo ayuda desde debajo del suelo, veía su propio rostro, mucho más viejo, esperando en la misma cámara, con la caja abierta a sus pies. Cayó de rodillas. No entendía nada, pero sabía que todo estaba conectado. Cada invierno, susurró Brígida, el ciclo comienza otra vez. Y cada vez, uno de ustedes cruza. No todos vuelven. Entonces Jacinto levantó la vista, decidido a preguntar lo que nadie se atrevía a decir en el pueblo, ¿por qué vuelve el oso? Y lo que Brígida respondió fue apenas un susurro, porque fue humano alguna vez, y aún recuerda su nombre. Jacinto se quedó helado. No solo por las palabras de Brígida, sino porque al escucharlas, algo dentro de él hizo clic, como si un recuerdo ajeno, o enterrado, hubiese despertado. Miró al oso, y por primera vez no vio una bestia, vio un rostro. Borroso, humano, atrapado detrás de ojos animales. Una mezcla de tristeza, rabia y resignación. El animal bajó la cabeza, como si confirmara lo que Brígida había dicho. ¿Quién era?, murmuró Jacinto, su voz apenas un hilo. Brígida se acercó, tan silenciosa que la niebla no se atrevía a tocarla. Se llamaba Aurelio. Fue uno de los primeros en cruzar. Tu sangre y la suya no están tan lejos. Jacinto sintió un golpe en el pecho, no físico, sino ancestral. Como si algo en su linaje despertara en ese instante. La caja en sus manos latía más fuerte. La niebla del otro lado de la puerta susurraba su nombre, como si lo conociera desde antes de nacer. ¿Qué hay detrás?, preguntó con la voz quebrada. Brígida le miró con una mezcla de compasión y dureza. La memoria del pueblo. Todo lo que Monteclaro ha querido olvidar. Pactos, sacrificios, nombres enterrados. Cada invierno, el ciclo busca uno más. Pero tú llegaste solo. Y eso, no estaba previsto. En ese momento, del fondo de la niebla surgió otra figura. Pequeña. Temblorosa. Una niña. Tendría no más de 8 años, con el mismo color de ojos que Jacinto. Exactamente los mismos. Eso no es posible, murmuró él. La niña no hablaba, pero lo miraba con intensidad, como si lo reconociera. Ella, aún no ha nacido, dijo Brígida. Pero lo hará, si tomas la decisión correcta. Jacinto retrocedió, el caos en su mente chocando con lo imposible. Todo se sentía como un sueño lúcido, pero el frío, la caja, el latido en sus venas, era demasiado real. El oso, Aurelio, se sentó frente a él, tranquilo, paciente, como si esperara un juicio. Brígida alzó ambas manos y la niebla detrás de la puerta comenzó a girar, revelando fragmentos, una noche de incendio en Monteclaro, un grupo de hombres con máscaras, una figura huyendo por el bosque con un bebé en brazos, y luego, oscuridad.
La caja te muestra lo que fue y lo que podría ser. Pero no puede decirte qué hacer. Solo tú puedes abrirla, o devolverla. Jacinto sintió que sus dedos se movían solos, como si la decisión ya estuviera tomada por algo más antiguo que él. Pero justo cuando estuvo a punto de abrirla, el suelo tembló. La puerta se estremeció. Desde dentro de la niebla, algo más se estaba acercando. Algo que ni Brígida ni el oso esperaban. Algo que no debía haber despertado aún. El temblor se volvió más violento. El eco del interior de la mina se quebraba como si las piedras mismas quisieran huir. La niebla retrocedía, formando espirales agitadas mientras una silueta crecía en el umbral de la puerta. No era como las otras figuras que se habían mostrado antes, esas que parecían estar suspendidas entre lo humano y lo bestial. No. Esto era algo distinto. Alto. Delgado. Y con una forma que cambiaba a cada segundo, como si su cuerpo no pudiera decidir qué ser. Una voz profunda, vieja como las montañas, emergió desde su interior sin que abriera la boca. ¿Quién ha roto el ciclo sin permiso? Brígida dio un paso atrás por primera vez. El oso gruñó, poniéndose entre Jacinto y la criatura, sus músculos tensos, la mirada encendida de un fuego que no era natural. Jacinto apenas podía mantenerse en pie. El aire se volvía más denso con cada segundo. Intentó hablar, pero solo salió un susurro de su boca. Yo, solo seguía al oso. La criatura lo miró. No con ojos, sino con algo más antiguo. Algo que escarbaba dentro de él como dedos fríos en su alma. Entonces tú eres el testigo. Brígida reaccionó. No aún. Él no ha decidido. La criatura cambió de forma. Por un segundo fue un anciano. Luego un cuervo. Luego una mujer con el rostro cubierto de cenizas. Ha visto la caja. Ha sentido el peso. El testigo ya es parte. Jacinto sintió como su corazón golpeaba contra su pecho como si quisiera escapar. La caja en sus manos ya no latía, ahora quemaba. Como si supiera que había sido reconocida. ¿Qué eres?, logró preguntar, su voz rasgando la tensión. La criatura respondió sin palabras. En su mente, Jacinto vio una imagen, un altar de huesos, un fuego azul, un círculo de figuras encapuchadas en lo profundo del bosque, y un niño que lloraba mientras una madre lo entregaba a una sombra. Entendió, sin que nadie lo explicara, que lo que tenía delante era el guardián del umbral. No un demonio. No un dios. Algo que simplemente existía para custodiar el equilibrio. Cada ciclo tiene un precio, dijo Brígida con voz tensa. Y esta vez, alguien ha venido sin ser llamado. Eso lo ha despertado. El oso miró a Jacinto. En sus ojos, por fin, una palabra no dicha, elige. Jacinto se dio cuenta de que no podía quedarse ahí. Que mirar sin actuar era también elegir. Y que la caja, esa pequeña cosa latente en sus manos, era la clave no solo del pasado, sino de todos los inviernos por venir. La criatura extendió una mano larga como una rama muerta. Si abres la caja, el ciclo cambia. Si no, todo vuelve a empezar. En la cámara, la niebla ahora giraba como una tormenta contenida. La niña que aún no existía lo observaba desde el borde de lo imposible, sin miedo. Jacinto tragó saliva, y dio un paso. Uno solo. Pero no hacia la criatura. Sino hacia Brígida. Y entonces, algo detrás de él se movió. Un sonido suave. Como si algo más hubiese entrado en la mina sin ser invitado. El sonido era casi imperceptible, como si alguien caminara descalzo sobre hojas secas que no estaban ahí. Jacinto giró lentamente, la caja aún en sus manos, y lo vio. Una figura encorvada, vestida con ropas de otra época, una chaqueta de lana vieja, pantalones remendados con cuero, las botas cubiertas de barro congelado. No tenía rostro. Donde deberían estar los ojos, solo había una superficie lisa, tensa, como piel estirada sobre hueso. Pero lo más perturbador no era eso, sino que, al verlo, Jacinto sintió un vértigo violento. Como si se estuviera mirando a sí mismo desde muy lejos. Brígida lo notó también. Él no debería estar aquí. El guardián del umbral giró su cabeza sin boca hacia la nueva figura. El reflejo ha despertado. El oso, Aurelio, gruñó con un tono agudo, más de advertencia que de amenaza. La figura sin rostro levantó una mano, y la niebla alrededor reaccionó.
empezó a formar imágenes, recuerdos distorsionados. Jacinto, de niño, parado frente al espejo de su madre, viendo una sombra moverse detrás de su reflejo. Jacinto, adolescente, soñando con una cueva que nunca había visitado. Jacinto, ya adulto, caminando por el bosque la noche anterior al regreso del oso, sin recordar por qué. No eres el primero en seguir el llamado, dijo Brígida en voz baja. Pero quizás, eres el primero en recordarlo. La figura sin rostro dio otro paso, y Jacinto sintió una presión en el pecho. No dolor, sino reconocimiento. Esa cosa, esa versión rota, era él. O al menos, una posibilidad de él. Un eco de lo que podría convertirse si tomaba el camino equivocado. ¿Y si ya lo habría alguna vez?, preguntó sin pensar, con la voz temblando. El guardián del umbral no respondió con palabras. Pero todos entendieron. Sí. La caja ardía. La criatura sin rostro levantó la mano, y Jacinto hizo lo mismo, como un espejo distorsionado. Brígida gritó, no dejes que se alinee, si tocan la caja al mismo tiempo. Pero ya era tarde. Los dos Jacintos, el de ahora y el del reflejo olvidado, tocaron la caja a la vez. El mundo pareció suspenderse por un instante. Todo cayó en silencio. La niebla se detuvo. El guardián desapareció. Y entonces, una luz oscura, sí, oscura, brotó de la caja abierta. Una especie de antibrillo que absorbía todo a su paso. La niña gritó. El oso se lanzó hacia ellos, pero fue detenido por una fuerza invisible. Jacinto sintió que estaba cayendo sin moverse, hundiéndose dentro de sí mismo, y lo último que escuchó fue la voz de Brígida, cada vez más lejana, ahora lo recordarás todo, incluso lo que no quería saber. La caída no fue física. Jacinto estaba de pie, pero sentía como cada capa de su conciencia se desprendía como piel mojada. La cámara, el oso, Brígida, la niña, todo se desvanecía como si nunca hubiese estado allí. Ahora había otro lugar. Otro tiempo. Estaba parado en un bosque que no conocía, pero que al mismo tiempo le resultaba íntimamente familiar. No había nieve, ni niebla, solo árboles altísimos que se inclinaban como si escucharan. Y delante de él, una versión más joven de sí mismo, tal vez con 20 años, caminando en dirección a una pequeña cabaña al borde de un lago negro como obsidiana. Dentro de la cabaña, una vela encendida. Un murmullo. Jacinto no podía moverse, solo observar. El joven Jacinto entró. Dentro, una mesa. Encima de la mesa, la caja. La misma. Cerrada. Igual a como la había sostenido minutos, años. Vidas, antes. Frente a la caja, una mujer. No Brígida. Era otra. Más joven. Con una belleza que dolía mirar, como si no perteneciera a este plano. ¿Vas a hacerlo esta vez?, preguntó ella. ¿O también vas a olvidar? El joven Jacinto bajó la mirada, sin responder. Cada ciclo que eliges olvidar, otro paga el precio, dijo la mujer, y sus palabras se convirtieron en imágenes, el rostro de su madre, llorando en silencio frente al lago, un niño desapareciendo en el bosque, un nombre tallado en piedra, Elías Rivas, su hermano, el que todos decían que nunca existió. La visión se quebró. Todo tembló. Jacinto volvió a estar en la cámara, de rodillas, jadeando. La caja estaba abierta frente a él, y el reflejo sin rostro había desaparecido. Pero algo había cambiado. La niebla ya no era niebla. Era memoria. Memoria pura, tangible, flotando en formas que se movían como agua. Y lo peor, o lo más terrible, él ya no era solo Jacinto. Recordaba todo. Las veces anteriores. Las decisiones. Las muertes. Las veces que eligió abrir la caja y las veces que no. Cada ciclo. Cada versión de sí mismo. Había sido el testigo, el cobarde, el traidor, incluso, una vez, el oso. Levantó la vista y encontró los ojos de Brígida. Ella sabía. Ahora lo entiendes, dijo ella, no con crueldad, sino con resignación. Este ciclo es más viejo que el pueblo. Más viejo que el lenguaje. Solo cambia de máscara. El oso se acercó, muy despacio, y se inclinó frente a él. Aurelio. Su antepasado. Su sangre. La bestia que una vez fue hombre. ¿Puedo romperlo?, preguntó Jacinto.
Brígida no respondió de inmediato. Caminó hasta el borde de la niebla y metió una mano entre sus pliegues. Sacó algo envuelto en cuero. Un espejo. Pero estaba cubierto de vendas. Para romper el ciclo, dijo, tienes que mirar. Y no cerrar los ojos esta vez. Jacinto se acercó. Sus dedos temblaban. La caja abierta seguía palpitando. La niña seguía observando, inmóvil, como si esperara una señal. El oso no se movía. El guardián, ausente, por ahora. Pero algo detrás de la puerta de niebla empezaba a respirar. Un sonido húmedo. Antiguo. Algo que aún no había cruzado, pero que lo haría si Jacinto miraba. Si se atrevía. Si rompía la venda. Sus dedos rozaron las vendas del espejo con una lentitud casi ritual. Cada pliegue que soltaba parecía liberar un suspiro, como si las vendas mismas respiraran, como si estuvieran vivas. Brígida se apartó. El oso se quedó inmóvil, pero con las orejas erguidas. La niña retrocedió 2 pasos, clavando sus ojos idénticos a los de Jacinto en el espejo aún cubierto. Y detrás de todo, en la grieta aún abierta en la niebla, el sonido de esa respiración se volvía más insistente, más cercana. Jacinto rompió la última venda. El espejo no reflejó su rostro. Ni siquiera el de su reflejo sin rostro. Reflejó otra cosa. Un lugar. Una escena que parecía suspendida en el tiempo, una cueva, no esta, otra más profunda, donde un círculo de figuras encapuchadas rodeaba a una criatura encadenada. Alta. Humana. Pero su carne era inestable, como si estuviera hecha de sombras atrapadas en piel. No tenía rostro, pero tenía voces. Muchas. Susurrando al mismo tiempo, en todos los idiomas. Y en el centro de ese círculo, estaba él. No el Jacinto. Otro. Pero con su cara. Más joven. Más perdido. De rodillas frente a la criatura, con la caja entre las manos, abierta. Brígida también estaba en la escena, más joven, con la mirada desesperada. Aurelio, aún en forma humana, lo sujetaba por los hombros, intentando detenerlo. Y la criatura hablaba. Prometo. Doy. Cambio. Elimino el dolor. Solo tienes que abrirla otra vez. El espejo vibró. Se agrietó. Y entonces Jacinto lo comprendió. Él había sido el que abrió la puerta. No una, sino muchas veces. En distintas vidas. En distintos cuerpos. Siempre regresando al mismo momento con nombres distintos. Siempre con la ilusión de que esta vez haría lo correcto. Brígida se acercó. Ahora lo sabes. No somos nosotros los que elegimos al ciclo. Es él quien nos elige. El pueblo solo sobrevive porque alguien paga, con memoria. Jacinto soltó el espejo. Cayó al suelo y se partió en 2. Del interior emergió un humo espeso, denso, que no subía ni caía, simplemente flotaba. Y dentro del humo, voces. Algunas suyas. Otras, de todos los que lo habían precedido. Una de ellas, infantil, ¿ahora me vas a dejar ir? Era la voz de Elías. Jacinto sintió cómo se le quebraba el pecho. Recordó. Recordó el día que su hermano desapareció. Recordó el frío. Recordó las manos de su madre temblando. Recordó haber visto una sombra en el bosque. Y haberla seguido. Pero había olvidado, porque eligió olvidar. Puedo cambiarlo, murmuró. No sin pagar, respondió Brígida. El oso se acercó lentamente y colocó su hocico sobre el pecho de Jacinto. Un gesto. Una entrega. Una opción. Jacinto comprendió entonces cuál era el precio final. La caja se cerró sola. La respiración detrás de la niebla se detuvo. Como esperando. La niña dio un paso adelante. Su voz era suave. Si tú entras, yo salgo. Y ahora, solo quedaba una elección. Jacinto miró a la niña, a Brígida, al oso, y luego a la puerta que vibraba en la niebla. Todo lo que había aprendido, todo lo que había sido, se resumía en ese instante. No había salvación sin sacrificio. No había final sin entrega. Y no todos los que caminan regresan por el mismo sendero.
Se arrodilló frente a la niña y le tomó las manos. Tú no vas a cargar con esto. No esta vez. La niña asintió. No lloraba. Sabía. Jacinto se levantó, se volvió hacia la puerta del umbral, y caminó. Paso a paso. La caja comenzó a latir con un ritmo lento y grave, como un tambor en el corazón del bosque. Brígida cerró los ojos. El oso rugió, pero no de dolor, sino de respeto. Y la niña sonrió. Al cruzar el umbral, Jacinto no sintió miedo. Sintió verdad. Sintió todas las versiones de sí mismo reuniéndose, abrazándolo, diciéndole que esta vez sí, que esta vez el ciclo se detenía. Cuando desapareció en la niebla, el mundo cambió. La respiración del otro lado cesó. El humo se disipó. La caja se desintegró, convertida en polvo de tiempo. Brígida exhaló profundamente, por primera vez en décadas. Y la niña abrió los ojos como si despertara de un largo sueño. ¿Cómo te llamas?, preguntó ella. Brígida la miró. Jacinta, respondió. La niña asintió. El invierno ya no traerá al oso, dijo con voz tranquila. No, dijo Brígida. Ahora traerá memoria. Y por primera vez en siglos, en Monteclaro, el invierno pasó sin que nadie desapareciera. Fin.